Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, pues tenemos un invitado genial, increíble. La verdad estoy muy emocionada, muy feliz de tener aquí a alguien que estoy segura que te va a encantar esta plática, porque ustedes saben que a pesar de que yo soy mágica, mística y misteriosa, me encanta también las personas que se dedican a conectar con el mundo científico, con la filosofía, con la ciencia, con lo que realmente ya conocemos. Entonces, hoy tengo un invitado muy especial. Tengo aquí a un mago mayor y bueno, pues es el doctor Eder, que obviamente toda su biografía va a estar en la descripción del episodio, así como sus redes sociales, pero quiero que lo conozcan porque he visto entrevistas de él y me encanta todo el contenido que comparte, pero quiero también que conozcamos a el ser humano que es él y por qué él se dedica a lo que se dedica y de dónde surge esta conexión tan increíble con estos mundos mágicos de los que vamos a hablar hoy. Entonces, prepárense todos los magos que saben en el centro de su ser, en el fondo de su ser, que toda esta información hace resonancia con ustedes. Entonces, bueno, bienvenido al invitado de hoy. Hola, doctor Eder, ¿cómo estás? Bienvenido, esta es tu casa. Muy bien, muchas gracias, Vero. Gracias a todos los que nos están escuchando ahorita. Un gran abrazo y un fuerte beso. Eh, Dulce para los oídos que nos van a escuchar en este tiempo que vas a estar aquí. Muy contento, muy emocionado, pero sobre todo muy agradecido por la invitación y pues por toda la audiencia, toda la comunidad que te sigue y que le interesan todos estos temas. Ay, qué felicidad. La verdad es que sí, ya estamos como en la rayita de los 2 millones de descargas, lo cual me hace muy feliz. Y creo que este es un invitado genial para este momento. Entonces, bueno, a ver, primero, para los que no te conocen y no tienen la dicha de ver tus videos o tu conocimiento que compartes tan generosamente, cuéntanos quién eres, qué haces, doctor Eder. Y le digo doctor porque tiene una trayectoria profesional y académica impresionante. Pero quiero que nos platique y no quiero que seas humilde en ese sentido y que nos cuentes, por favor, quién eres y qué es lo que haces. Ok, muchas gracias. Pues yo creo que es una respuesta muy compleja porque es una pregunta muy profunda. El hecho de quién soy, no sé si a las demás personas les ha pasado como, yo creo que esa pregunta de quiénes somos es tan profunda y esa respuesta se convierte en algo tan complejo porque hemos sido diferentes cosas, ¿no? O sea, si me preguntan hoy en día, pues para mí termino siendo un ser humano, al igual que todos, apasionado por lo que hace, que ama lo que se le presenta en la vida y en la realidad y aprende a disfrutar lo que, lo que la vida le pone por delante. Creo que ese terminaría siendo ahorita Eder. Y no me gusta profundizar mucho en el tema profesional, académico o intelectual, porque luego dicen, ay, ¿cómo que tal cosa? Pero sí, finalmente mira, mi línea de profesión se alineó mucho al tema de la psicología, el psicoanálisis, ¿no? La filología, la filosofía, o sea, como ha sido un estudio de diferentes cosas. Yo hice mi maestría en comportamiento humano, el doctorado lo hice en filología y ciencias religiosas, ¿no? Que es filología como tal, porque luego me dicen, es filosofía, y yo, Filosofía, es, claro. es filología. ¿Qué es filología? ¿Cuál es la rama de la filología que estudias? Eh, Mira, la filología estudia la interpretación de escritos y textos que pudieran ser antiguos, que de alguna manera se amalgaman o se estructuran en diferentes estructuras del lenguaje, ¿no? O sea, se estructuran, me refiero al hecho de que tenemos diferentes lenguas, diferentes idiomas, distintos dialectos, que de alguna manera, queramos o no, tienen alguna correlación no porque tengan una traducción literaria, sino porque detrás de eso hay un lenguaje simbólico que constituye dicho texto. Entonces, eso es lo que propiamente va estudiando la filología. Tiene distintas ramas, algunos se dedican a la filología más universal, otros específica en ciertas corrientes de estudios, y la mía fue propiamente en ciencias religiosas, que es el estudio de la interpretación o la hermenéutica de textos antiguos, milenarios y ancestrales, ¿no? Tanto religiosos como místicos, como milenarios de todo este tipo de culturas antiguas. Wow. Entonces, a ver, pero ¿en qué punto, Eder,
se empieza a dirigir a ese conocimiento? O sea, ¿en qué momento dices, necesito conocer la realidad o la naturaleza de la realidad, la naturaleza del comportamiento humano? ¿En qué momento? Cuéntanos tu historia. Ok, yo creo que todo nace a través de un cuestionamiento de algo que no nos está funcionando en la realidad que vivimos. En algún momento yo trabajé muchos años en gobierno del Estado de México, hacía diferentes pues cosas que tenían que ver con cuestiones de comunicación, de dictaminación de proyectos, de toda la parte de seguridad o de, ¿cómo le podríamos llamar? Se le conoce como el C4, ¿no? Todo el Centro de Mando de Comunicación, emergencias, denuncia anónima, y pues daba presentaciones y pláticas de todo lo que tenía que ver con este tema. Pero hubo un momento en el que yo me ponía a pensar, o sea, tenía un cargo y era como me la pasaba metido en la oficina y era como quiero más, ¿no? O sea, creo que hay algo más. Y cuando empecé en la maestría, de hecho terminé la maestría y fue cuando decidí renunciar, porque, o más bien me empujaron a renunciar, porque ya era tanto el tema de la presión y el tiempo y tal, que, o sea, mi lógica me decía, pues si quiero ganar más, tengo que elaborar más, pero evidentemente era imposible porque no había más tiempo para elaborar, ¿no? Entonces, decidí ya no seguir ese camino por un cuestionamiento, es como que, ¿qué quiero hacer de mi vida y qué estoy haciendo ahora? Y en algún momento escuché pues sí, como una guía, un audio, que en ese entonces no había un podcast, no, o sea, no estaban de moda los podcasts, ni los audios ni nada. Estuve escuchando eh, como una grabación, ¿no? En esa grabación que justo me mandó un amigo que estaba escuchando Los secretos de la mente millonaria y que estaba haciendo grandes cosas y todo. Y yo decía, pero no entiendo nada de eso, es como que, ¿qué tiene que ver? Y eso se sumó porque todo lo que yo hago hoy en día, porque la gente ve como que el tema de la magia, tener una muy buena economía que pues no se veía dentro de mi ambiente familiar, el haber crecido académicamente, el tener y gozar de una muy buena salud, de estar viajando por el mundo, de tal, pues la realidad es que no siempre fue así. O sea, fue parte de un proceso en el que atreverme a cuestionar ciertas cosas fue lo que me permitió ir más allá, ¿no? O sea, es como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto es lo que realmente quiero en mi vida? ¿O hay algo más? Y esa pregunta de, ¿hay algo más? ¿Qué es ese hay algo más? ¿No? Y bueno, terminando la maestría con todo el trabajo de campo que se hizo, que tenía que ver con el comportamiento humano de diferentes culturas, me fui dando cuenta que distintas culturas lo venían antecediendo ciertas escrituras. Y cuando me empecé a meter en el tema de las escrituras, fue como aquí hay algo mágico, Wow. ¿no? Aquí hay algo más. Y ese algo más fue darme cuenta que todas las escrituras, todas las culturas, todas las religiones, de cierta manera, concluyen en un saber universal. Y ese saber universal terminaba siendo la palabra. Wow. Entonces, yo hilé inconscientemente como el tema del poder de la palabra que tenían todas las culturas milenarias, iniciáticas, ancestrales, así como todas las mitografías y todas las religiones en el mundo, que tenía que ver con el poder de la palabra y la palabra como herramienta de la cura en un proceso psicoanalítico. Entonces, descubrí como la cura por el habla a través del psicoanálisis y el poder de crear con la palabra a través de todo este conocimiento de culturas antiguas. Entonces fue como a ver, es una muy buena herramienta conocer la magia o el poder de la palabra con todo lo que las culturas iniciáticas nos dejaron como conocimiento, decodificado de cierta manera, y el entendimiento que podríamos tener hoy en día, que no es tanto entenderlo racional o lógicamente, sino más inconscientemente, o sea, como de alguna manera integrar ese saber y ese conocimiento, porque evidentemente la palabra ha sido una herramienta usada por la humanidad tanto para su evolución y entendimiento de aquello, de todo aquello que nos supedita, ¿no? Ha sido una guía que ha marcado justo a través de la hermenéutica el develar los secretos y las misivas de sabiduría que todos nuestros ancestros nos han dejado como legado, ¿no? Entonces, Wow, para sí. mí fue todo ese proceso de transformación
y de estarme preparando y ver crecimiento personal, desarrollo humano, temas de conciencia, entender qué verdaderamente era la espiritualidad, porque yo lo tenía confundido, así como creo que hay muchos conceptos que hoy en día se tienen mal Sí. significados porque no se conoce, pues tal vez no el origen, pero sí la esencia de ciertos términos, conceptos y preceptos que utilizamos en la vida cotidiana y que van más allá de lo que realmente constituye su propia esencia. Wow, me encanta. A ver, creo que es la persona perfecta para hacer esta pregunta. ¿Hay una sola verdad y todos lo interpretamos? O sea, de todo lo que has estado estudiando dices, pero me parece que todos están hablando de lo mismo, pero cada uno lo estamos interpretando de acuerdo a nuestra cultura, sistemas de creencia. ¿O crees que cada quien está creando su verdad, que cada quien realmente tiene su propia verdad? Ok, mira, para responder esta pregunta habría que generar un contexto rizomático, ¿no? Rizomático es el discurso rizoma, que no es un discurso arbóreo, que el discurso arbóreo lo voy a poner nada más como contexto para poder responder y la gente asimile la cuestión en que se pone sobre la mesa. El discurso arbóreo propiamente trata de un tema, en este caso terminaría siendo la verdad, y la verdad que terminaría siendo una sola, porque hay un solo tronco que se ve o se interpreta de diferentes maneras, ¿no? Que serían las ramas del árbol. Y el rizoma podría entenderse como un bosque lleno de árboles. Por lo tanto, se entendería que sería un bosque con muchas verdades, que no terminaría siendo una sola verdad, pero en esa verdad de uno y uno o de diferentes verdades se generaliza una verdad sin dejar de lado la verdad individual, ¿sí? Entonces, porque aquí hay algo también muy interesante con el tema de la verdad. O sea, Sí. hay un precepto filosófico que a mí me encanta, que es mentir a la verdad, ¿no? O sea, este de mentir a la verdad me fascina porque, claro, la verdad mía no es la misma verdad tuya y tampoco puede constituir una verdad universal, ¿no? Por lo tanto, pero inconscientemente hay un algo que Sí. une todos estos conceptos, ¿no? Que pareciera que están completamente separados, como diferentes árboles en el bosque, pero hay un solo bosque y todos estamos conectados en ese bosque, ¿no? Wow. Y eso podría estar conectado con esto que me platicas del inconsciente, o sea, este inconsciente colectivo del que hablaba Jung, o sea, significa esta información en la que estamos todos, o sea, todos estamos conectados a esta información o a este campo, o ¿cómo lo definirías? Te haría una pregunta. Sí, Bueno, más que una pregunta, una afirmación para que veamos cómo inconscientemente caemos en estos conceptos que están polarizados. sí. El primero es como decirte, ¿verdad que no hay verdades absolutas? Okay. ¿Estás de acuerdo en que no hay verdades absolutas? Yo estoy de acuerdo en que no hay verdades absolutas. Ok, pero inconscientemente no estás de acuerdo, porque si te digo no hay verdades absolutas, te lo estoy vendiendo como una verdad absoluta. Claro, claro. Y tú O dices, sea, una afirmación es una verdad absoluta para alguien. claro, pero tú dices, no hay verdades absolutas, pero eso ya lo estás definiendo como una Como verdad una verdad absoluta, absoluta, claro, por supuesto. ¿sabes? Entonces dices, no, Pues no estoy sí, de pero acuerdo, pero entonces es inconscientemente sí. una, o sea, la realidad es una paradoja, o sea, Es una paradoja. Es es una igual que la vida. paradoja, O claro. sea, es como que, ¿para qué nacemos? Para morir, porque el objetivo final de la vida es morirnos. O sea, Claro. nacer, diferentes etapas, desarrollar, vivir, alcanzar la Sí, felicidad, autorrealización, lo que tú quieras, pero termina siendo la muerte lo que da fin a la vida, ¿no? Entonces, como que, claro. ¿a qué venimos? Pues a morir, porque Pues sí, sí, o sea, ese es como el... Y claro. termina siendo algo paradójico la cuestión de hablar de la verdad. Entonces, cuando hablamos del inconsciente colectivo, que a mí me gusta más hablar de la cognición ampliada, Ok, más allá del inconsciente colectivo del que hablaba Jung, la cognición ampliada es algo que, por ejemplo, en el MIT se dieron cuenta que cuando tú hacías, te voy a poner este ejemplo para que vea lo que nos pasa a nosotros, porque no solamente estamos hablando de una conciencia universal, global, en el cual todos estamos conectados y compartimos cierta información que está ahí, porque también la compartimos no entre los seres humanos, sino en lo que tiene vida en este plano. Entonces, los animales, las las plantas, plantas. todo lo que tiene vida tiene información. De hecho, ahorita, en estos tiempos, se está dando una nueva teoría en la que más allá de los estados de agregación de la materia
que ya todo el mundo conoce sólido, líquido y gaseoso. Los que estamos en estos temas místicos, herméticos, ocultistas, conocemos el plasma como el cuarto estado de agregación de la materia, pero hay un quinto estado de agregación de la materia que se está ahorita teorizando, que es la información. O sea, la información no como datos que nosotros entendemos, ¿no? Sino el estado de agregación de la materia, que es información, que ahí está, impalpable, que pudiera decodificarse de alguna manera y que se introduce a través de vibraciones y tal en el plasma. O sea, diríamos que la información dirige al plasma, el plasma o sea, dirige... como códigos, Eder, como si todos fueran códigos de información. Como si todo estuviera codificado, porque finalmente la realidad es que todo está codificado en este plano, en la vida y en la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso vemos que una nuez es una forma de cerebro que está dentro de un cráneo, que justamente la nuez sirve para la memoria. O sea, vemos Sí, claro, como... la zanahoria, la cortas, tú pareces un ojo, ¿y para qué nos sirve la zanahoria? Pues para la vista. O sea, es como que hay tantas cosas que tiene tanto sentido, que sirve para nosotros, porque somos parte de la naturaleza y somos uno con la naturaleza y eso nos hace uno a todos. O sea, cuando decimos todos somos uno, claro, pero ese todos no nos estamos refiriendo nada más a la humanidad, nos estamos refiriendo a todo lo que tiene vida. Claro. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Entonces, regresando al punto del inconsciente colectivo, lo veo más como la cognición ampliada. El MIT descubrió que, por ejemplo, el humano en la humanidad es igual a la araña en su telaraña. ¿Qué quiere decir la araña en su telaraña? Que si tú vas viendo, has visto una telaraña, ¿no? Sí. ¿Y dónde está la araña en algún momento? Bueno, la telaraña no deja de ser parte de la araña. Ajá. Entonces, descubrieron que si tú rompes la telaraña o le haces algún daño a la araña sufre algún tipo de efecto cardiovascular porque la telaraña no deja de ser parte de ella. Ay, Eder, es que está súper emocionante porque es como lo que hace Pachita. O sea, sí. Sí me explico, o sea, Bueno, ella era ella misma, o sea, como exacto. que, guau, eso está muy cañón. O sea, Exacto. es como, Entonces, imaginemos eso, la araña en su telaraña, que cuando le mueven la telaraña o hacen algo, ella lo siente porque no deja de ser parte de ella. Entonces, nosotros es igual. La araña en su telaraña es el humano en la humanidad. Por eso, cuando vemos que algo, si vemos que están talando un bosque completo, algo te pasa. duele, claro. Duele, algo sucede. Cuando vemos que maltratan a un animal, algo pasa, porque somos parte de ese mismo ente. Entonces, al ser parte de ese mismo ente, compartimos la misma inteligencia, la misma emoción y todas estas memorias emocionales que nos vienen acompañando y estamos hablando a lo largo de la historia de la humanidad. Que antes creíamos que era 5,000, 6,000 años con el antiguo Egipto y tal. No, ya hay vestigios de hace más de 12,000 años, ¿no? Si nos vamos a los inicios de la humanidad, en Gobekli la estructura de ciertas... Las tablas sumerias. Las agricultura, herramientas súper viejo, claro. de mercadeo, etcétera, etcétera. Todo eso viene de hace más de 12,000 años, ¿no? Incluso antes de los sumerios, incluso antes de los acadios. O sea, hay muchas cuestiones que justo en todos los viajes de investigación que hacía, tenía que ver con esto. Y ahorita National Geographic ya está muy metido también ahí en Gobekli Tepe. La gente que se ponga a investigar se va a dar cuenta que esto va a repercutir el cambio de la historia y va a ser un cambio brutal. Hay una cierta resistencia al cambio, como todo, normal, pero va a implicar una reescritura de la historia de la humanidad por completo, por completo. Entonces, imagínate... Bueno, y también que vendría a cambiar todos los sistemas de creencias de la religión y lo que tú crees, y, o sea, vendría a haber una reestructuración de la psique, o sea, de muchísimas personas, ¿no? Yo creo que más allá de una reestructuración psíquica, sería un reentendimiento de nuestra psique. Sí. ¿Por qué? Porque podríamos, de cierta manera, por así decirlo, ¿cómo se dice? Cuando reconciliarse, ¿no? Nos reconciliaríamos con esa sabiduría antigua que nos viene constituyendo. ¿Por qué? Porque tendríamos o estaríamos inconscientemente obligados a aceptar
algo del pasado que es parte de la historia y se ve en nuestro presente, que por lo tanto podría determinar un futuro diferente. A ¿Sabes? ver, y tengo una pregunta de ver. En toda esta información, en todo este campo de información, de códigos, nuestra percepción es muy limitada. O sea, nosotros percibimos que 10% de la luz, por así decirlo. O sea, percibimos muy poco de lo que realmente sucede. Eso significa que conforme nosotros vamos conociendo más, se va ampliando esa conciencia, esa percepción de lo que realmente está pasando. Es decir, puede ser, a ver, voy a aterrizar un poco, puede ser que ahorita estoy yo aquí, pero también estén mis ancestros aquí, pero también esté mi yo del futuro aquí, y yo solamente estoy percibiendo lo que yo creo que existe ahora. Entonces, esto significa que el cambio de conciencia, la apertura de lo desconocido, todo eso nos empieza a amplificar la capacidad de percibir. Sí, no. Ahorita que hablabas de lo que percibimos, que lo traducimos al tema de la observancia. Para la metafísica que es meta, más allá, físico, naturaleza, más allá de lo natural, tiene un factor importante que es el que genera la parte esencial de la metafísica, que es el efecto observador. Okay. Ahora, para la magia y la sabiduría ancestral y la inteligencia universal, no entra el efecto observador, porque no es lo que se observa no es lo que se percibe a través de lo que se observa, sino es lo que se integra a través de lo que se escucha. La magia lo utiliza no el efecto observador, sino el efecto mencionador. El efecto mencionador, que tiene que ver justo con la palabra, las palabras que nos anteceden y las cuales hemos escuchado o hemos negado. Por lo tanto, esto que tú estás mencionando es como alcanzamos a percibir un 10%. Bueno, metafísicamente hablando, alcanzamos a percibir el 10% de lo que pasa en la realidad, pero inconscientemente en la magia alcanzamos a escuchar el 10%, entre un 5 y un 10% de lo que realmente constituye como poder la palabra que puede transformar nuestro modo de pensar, nuestros O sea, sistemas de creencias, nuestra cartografía. por ejemplo, si estamos leyendo un libro, bueno, leyendo pues es visual, ¿no? Pero si estamos escuchando un video, solamente estoy escuchando un pequeño porcentaje de lo que yo puedo creer que es real. Claro, porque interviene la mente. O sea, lo más interesante de todo esto es lograr separar la mente o el entendimiento de un proceso de calidad de escucha de lo que se está diciendo cuando se habla. ¿Qué quiere decir esto? Que si te das cuenta, cuando tú estás escuchando algo, no lo escuchas de la misma manera cuando estás viendo y escuchando algo. ¿Sí? 1, 2. Cuando estamos hablando, la mayoría de la gente no se escucha cuando habla y mucho menos escuchan al otro cuando está hablando, ¿no? Más allá de la frase trillada de yo no oigo, yo escucho. O sea, no tiene que ver con el oír o escuchar. Hablamos de una calidad de escucha. Sí, no escuchamos, claro. Se siente muy diferente, y hablo de sentir porque se percibe, o sea, no es percepción visual observable, sino una percepción inconsciente, ¿no? Que no entra dentro de la parte cognitiva, que cuando tú estás leyendo, por ejemplo, un libro, más allá de estarlo observando, lo estás hablando y estás leyendo en voz alta y estás escuchando lo que estás diciendo, se siente diferente, se percibe diferente. Nosotros nos sentiríamos diferente si realmente escucháramos lo que está saliendo de nuestra boca. Y eso haría que resignificáramos paradigmas para poder asimilar con un foco atencional o con mayor apertura de conciencia todo lo que tenemos por delante y por detrás que nos constituye hoy en presente. Ay, me acabas de dar así como un 20, porque, o sea, por eso, por ejemplo, los grandes canalizadores, los grandes channelings, o sea, bajan la información y la graban y luego la escuchan. O sea, podría Claro. ser eso, como que hacen este proceso de integrar eso que escuchan primero. Sí, porque no importa si lo entienden. Por ejemplo, si ahorita la gente nos está escuchando y están diciendo, no estoy entendiendo nada, no importa. O sea, tú solamente escucha, no pretendas entenderlo y lo van a escuchar 2 o 3 veces y después de las 2 o 3 o 4 veces que repitan esto, al final van a decir, wow, todo tiene sentido. Wow. Porque van a poner atención a cada proceso que van a ir escuchando.
Y entonces ya lo escucho una vez, ok, repito, lo vuelvo a escuchar, repito, lo vuelvo a escuchar. Y entonces lo que por en principio no se entendía, al final termina teniendo sentido. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros le creamos ese contexto. ¿Sí? Cada uno, nosotros, no tú y yo, sino la gente que nos escucha, Cada todos quien. en general, ese nosotros colectivo, le da ese sentido. ¿Por qué? Porque ya lo integró, aunque no lo haya entendido. Entonces, el inconsciente escucha todo, ¿sí? Y de cierta manera, o epigenéticamente hablando, tenemos registrada toda esa información, desde la antigüedad hasta un segundo atrás. Todo está ahí. Pero si estamos hablando de esto, y ahorita que estás mencionando eso, Vero, es como decir, a ver, ¿qué me está diciendo? El problema es que queremos entender al mismo tiempo que nos están diciendo. Claro, esto está Estamos cañón. hablando, ¿no? Y es como que yo les digo, güey, no entiendan, o sea, no quieran entenderlo y solamente escuchen, porque cuando solamente escuchamos con plena atención, el inconsciente va registrando toda la información y solamente falta una chispita o un detonante para que la información regrese o se represente, o sea, se vuelva a presentar y despierte. Es como que, no sé si te ha pasado, que estás con algo que quieres decir, el nombre de algo, de algún lugar o algo, y nos quedamos con este famoso dicho de, lo tengo en la punta de la lengua, como que yo, o Como que sea, me suena. sí sé qué es, pero no recuerdo el nombre, pero sé qué es, y yo te digo, es sí, Vero. Nada más faltaba un detonante para que saliera. Ok. Y esos detonantes los vamos teniendo porque entonces lo entendemos así. Todos tenemos magia y solamente hace falta despertar al mago en cada uno de nosotros. Despertar al mago es cuando ese mago escucha algo que le hace sentido. Escucha un libro, un audiolibro, ve un video, lee algo o escucha a alguien más que habla de una palabra y dice magia. Uy, ¿qué es eso? No sé, Ok. pero algo me llama, algo me está trayendo, no sé qué es, pero ahí está, el inconsciente lo está recibiendo. Ok. Y ahí es en donde estamos empezando a despertar, aunque todavía no estemos levantados. Sí, Porque, sí. porque no es lo mismo despertar en conciencia a levantarse en conciencia. Una analogía como de la cama, cuando estamos dormidos, despertamos, pero no estamos levantados, estamos despiertos. Toca Sea, levantarse de la cama levantado sería en como acción. tener como sueños lúcidos, haz de cuenta, como que te levantas y ya la realidad ya puedes empezar a tener conciencia absoluta de lo que está sucediendo. Sería esa como el despertarse y crear de manera consciente en la vida. Tal vez no absoluta, pero sí más en conciencia, Ok. ¿no? Por eso, o Oye, sea, Eder, sí, y yo pregunta, sí, 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 no me lancen todas imagino las preguntas que quieran. no me imagino lo que es ir con Eder de que a tomarte un mezcal, de que toma, o de que vamos a tomarnos un café y duras 5 horas ahí platicando contigo, es fascinante. Nos hemos aventado unas charlas impresionantes. O sea, porque van Sí, saliendo cosas. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que de una palabra hay toda una tesis por compartir, claro. A ver, ¿no? tengo una pregunta, Eder. Sí. ¿El universo nos está hablando constantemente y nosotros somos estas antenitas que estamos recibiendo esa información o nosotros somos los emisores al universo? O sea, ¿sí? Como cómo funciona esto. Es como yo doy y recibo información o yo simplemente estoy recibiendo dependiendo la banda vibracional en donde yo estoy. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo ves tú esto? Eh, Desde mi experiencia y desde lo que me he dado la oportunidad como de estudiar, eh, se ha encontrado como el tema de entender la relación con el universo justo como una relación. O sea, es relativa porque relativa viene de relatio, relatio significa relación, es en relación a, de, con o en tanto el otro. Entonces, tú y yo tenemos cada quien de manera individual o colectiva, como sea, con el cosmos. Hay una relación con el universo. Entonces, no es tanto que el universo nos esté mandando información, porque la información está, no es que nosotros mandemos la información, porque la información está. Es la relación que generamos en ese campo de información que ya existe, que está presente, que es pleno, pero que no vibramos en esa misma frecuencia. Ok, es una Entonces, codificación, lo codificas de acuerdo a tu nivel de conciencia o ni siquiera lo codificas, simplemente está. sí, claro que viene, o sea, está codificada y cuando nosotros empezamos a asimilar o
a relacionarnos con el universo de una forma diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que, ¿qué es el universo? El único verso. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos en el universo? Con la palabra. Y entonces, ¿cuáles son las palabras que están emanando de mí, que yo estoy mandando al universo para crear una realidad? ¿Y cuáles son las palabras de las que me estoy alimentando para entender la realidad que estoy viviendo? ¿Me sigues? Súper importante, súper Entonces, importante. claro, si el universo es el único verso, porque a partir de ahí se crea, ¿no? O sea, ni Dios se pudo saltar ese paso, ¿no? Y Dios Sí, dijo, hágase la luz y la luz, pero ¿por qué? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué? Porque es palabra. Y la realidad es que la relación que tenemos con el universo, más allá de la información que mandamos o recibimos, porque la información, entiéndase, ahí está, es que si la información está, es cuando yo logro hablar en código. Hablar en código, hablar en parábolas, hablar en metáfora, hablar en enoquiano, hablar en lo que tú quieras, en lo que cada una de las personas vive. Es como decir, imagínate que existiera un idioma universal, ¿no? Que existe, pero es más simbólico que textual. ¿Cuál es el lenguaje universal? El lenguaje de los símbolos, ¿sí? Ese lenguaje de los símbolos, no importa si estás en China, en Egipto, en Perú, donde quieras, tú ves dos monitos, hombre, mujer, y sabes que son baños. Tú ves un avioncito, sabes que es un aeropuerto. O sea, el lenguaje de símbolos, no importa en qué idioma, siempre es como un idioma universal. Entonces, como que decir, estamos hablando en español y alguien no lo está entendiendo porque no habla español. Alguien que habla inglés que no habla español dice, no estoy entendiendo lo que están diciendo porque no está hablando el mismo idioma, aunque el idioma está ahí, aunque la palabra está ahí. Así funciona el universo en relación a la creación. La información ahí está. Solamente hay que aprender a hablar en ese idioma. Y hablar en ese idioma es tener conciencia de la palabra de la que nos hemos alimentado y de la que emana de nuestra boca. eso está cañón. Porque se me figura como esto, bueno, pues si este es un videojuego, pues tienes que aprender a jugarlo y aprender a jugar en el idioma del videojuego. O sea, como no pelearte con el videojuego, sino empezar a aprender a jugar, ¿no? Como aprender a jugar el juego de la vida. Y para mí aprender a jugar el juego de la vida es justamente no aprender, ¿no? O sea, primero, el pensamiento crítico es la mejor herramienta que tenemos hoy en día para comenzar a despertar en conciencia, ¿no? Y luego para levantarse en conciencia ya teniendo nuestro propio criterio. O sea, el pensamiento crítico es la llave y el criterio propio es la puerta. O sea, el pensamiento Es, crítico es cuestionarte la realidad, claro. cuestionarte, claro, o sea, decir qué estoy haciendo aquí, simplemente soy víctima de esta circunstancia o yo estoy generando estas circunstancias, empieza a hacer estas preguntas. Sí, ese es como la parte básica, ¿no? O sea, es el pensamiento crítico. Y a partir de ahí empezamos a formar nuestro propio criterio. Entonces, en nuestro propio criterio, o por lo menos para mí, mi propio criterio, te diría no aprender. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el universo, mi relación con el universo está diseñada de cierta manera con una estructura del lenguaje universal, que es el de codificar las palabras que estamos teniendo y que también modifican la realidad material. O sea, está, la sustancia se puede llegar a manipular o está influenciada por las vibraciones que generan nuestras palabras. Eh, el agua, por ejemplo, hay un ejemplo y ese todo el mundo lo conocemos. No sé si Como el doctor Emoto, el de del doctor Masaru Emoto. Emoto, Ajá, ¿no? ajá. El experimento del agua y las palabras de bendición y las palabras de negación que generan diferentes patrones, unos armónicos, otros disarmónicos en las estructuras moleculares del agua. ¿Por qué? Porque la palabra está emanando eso. Entonces, imagínate si en ese experimento, en un vasito de agua, crea eso y nosotros al ser 75% agua, Ah, ¿qué eso tanto está pueden cañón. afectar las palabras en nosotros en el tema de salud corporal, emocional, física y mental? Eder, eso está cañón. Y, por ejemplo, ahorita que obviamente ya voy a entrar en el tema de la magia porque ya nos falta poquito, pero en Sí, realidad los magos hacían eso. O sea, en realidad tú mandabas un hechizo, ¿sí? O sea, la magia de antes, ¿no? La que conocemos como los grandes magos, las maldiciones familiares, es la palabra. O sea, es alguien lanza un hechizo sobre alguien. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es la magia en todo esto?
Es que todo eso es palabra. O sea, la magia sucede porque, no por sí sola, sino porque nosotros hacemos que suceda. ¿Y cómo hacemos que suceda? Con la palabra, con eso lo estamos dirigiendo. Ahorita que tú me estabas diciendo el tema de aprender, que te dije, sin aprender. ¿Por qué? Porque ya decodificando el tema de la estructura de la palabra, si nosotros decimos que los buenos alumnos van a aprender a la escuela, yo te diría, ni son buenos, ni van a aprender como nosotros queremos que se está aprendiendo, ¿no? ¿Qué es un alumno? Fíjate bien, para que lo asimilemos de esta manera. Un alumno viene del prefijo a, sin lumno, que viene de lumen, que significa luz. Luz, ¿Qué sin es un luz. alumno? Un ser sin luz. O sea, adoctrinamiento. Ok, ¿vamos bien? Un ser sin luz. Sí. Que va a aprender. ¿Qué es aprender? A, prefijo sin, prender, encender. Entonces, ¿qué es un alumno que va a aprender? Un ser sin luz que va a no encenderse. No hay ¡Ay, pensamiento qué crítico, fuerte! Sí, ¿sí? claro. No hay criterio propio. Ahora, venga, estudiantes entonces, los estudiantes, claro, el estudeo, el deseoso por aprender, por conocer, por saber y aplicarlo. Ese es muy diferente, ¿no? Nos constituye en esencia distinta. Así como no es lo mismo decir que creemos que es algo bueno o es algo positivo, cuando queremos algo magnificente en nuestra vida y, por ejemplo, estamos grabando esto y estamos hablando de la magia, ¿cierto, Vero? Cierto. ¿Vale la pena? Sí, No, no vale la pena. me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué, Vero? ¿Por qué no Porque, vale la pena? porque dices pena, o sea, como que, ¿cuál Ah, pena? ¿De qué pena estás hablando? si la pena es dolor y es tristeza, Claro, ¿por por qué hacemos que valga supuesto. eso? ¿Ves? Sí, mejor como es Ahorita, divertido o es interesante, otro tipo de sí, palabras. que valga el tiempo que estamos invirtiendo en esto, Sí. que valga la atención que le estamos poniendo, que, Entonces estamos fregados. O sea, no, no estamos fregados, cancelados. ¿ves? Justo, o sea, inconscientemente estás generando eso, que es Claro. escuchar lo que está saliendo de tu boca. Cuando Wow, ya practicamos lo que escuchamos cuando hablamos, o sea, en lo que decimos cuando hablamos, resignificamos nuestro sistema de creencias. Y entonces claro. decimos, cambia toda la estructura de la palabra. O sea, con ¿Por qué? estarte observando lo que estás diciendo, ya empieza Escuchando. a cambiar, escuchando lo que dices, ya empiezas Ujú. a cambiar todos tus sistemas de creencias. Ahora dilo en primera persona. Cuando escucho lo que estoy diciendo, entonces estoy cambiando mi sistema de creencias. Justo. ¿Se sintió diferente? Sí, cañón, sí. Claro. ¿Por Energéticamente es qué? diferente. Ajá. Claro, porque la gente está acostumbrada a hablar en tercera persona. Cuando Sí, hablamos en primera persona, el inconsciente recibe la instrucción. Y cuando el inconsciente recibe la instrucción, como el inconsciente es lo más sublime que nos constituye, es eso que se conecta con el cosmos. Y entonces, ¿cómo nos conectamos con el universo? Inconscientemente, no mentalmente, no racionalmente. pues estamos co-creando desde el inconsciente todo el Correcto, tiempo. correcto. Entonces, al inconsciente hay que darle la instrucción de que de hacer que valga el tiempo, la alegría, el esfuerzo de estar aquí, la atención que le estoy poniendo, de que no valga justamente la pena, ¿no? De hacer que dejar de buscar, porque si buscar es buscar, nos las pasaremos buscando, que no es lo mismo salir a encontrar lo que deseamos, ¿sabes? Cambia la palabra. Esa palabra tiene un poder tan grande que cambia nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque se empieza a crear una realidad propia. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un criterio propio, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí empezamos a crear toda una percepción distinta. Ahí entra la magia. Esa es la magia. La magia es la, la, la capacidad, habilidad o el poder que todos tenemos de poder crear nuestra propia realidad a A través de las través de la palabras que palabra. salen de nuestra boca, ¿es Ay, correcto? Dios mío. Yo siento que tú sí fuiste un brujazo en otra vida. Aparte hace las manitas. Cuando vean el video en YouTube, van a ver las manos del mago, como le hace así. Plapidi, Ta, ta, plapidi, ta, ta. plu. Plapidi, plapidi, plu. Todo Wow. eso son hechizos que mandamos, o sea, las palabras que Sí, decimos como que, ay, estás tonto. Ah, no, no es cierto, no te lo creas. Y ya le dijiste que está todo, el inconsciente ya lo recibió, qué no sabe si es una fuerte. broma o es la realidad. Y entonces Sí. inconscientemente va a empezar a hacer eso en la realidad y no va a saber por qué lo hace.
¿sí? Termina siendo, en el psicoanálisis se le conoce como el fantasma, el phantom. Es como que hay un algo que hace ese ser falto o ese ser faltante que siempre está, que no está completo, ¿no? Hay una incompletud que hace actuar al sujeto inconscientemente por una falta de deseo. Entonces, por eso cuando le preguntamos a alguien qué deseas en la vida, no sé. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente alguien desea? Y la gente es como que, yo sé que quiero esto y esto y esto, sí, pero más allá de lo material, ¿qué deseas en la vida? La gente no lo sabe. Y cuando estamos escuchando lo que decimos cuando hablamos, es que vamos descubriendo los pensamientos que nos habitan y los deseos que nos constituyen. Y a partir de ahí empezamos a tener una empatía, una relación más afable Como y más coherencia. cercana, como coherencia con el Sí. universo. Y entonces ahí creamos una realidad diferente y tenemos conciencia del desde dónde lo hicimos. ¿Qué quiere decir esto? Que el estar nosotros hablando de cierta manera, una estructura del lenguaje, hace que podamos crear una realidad. Si nosotros llegamos a un estado que deseamos, un resultado, una meta, un objetivo, un sueño, una manifestación, y llegamos a ese resultado por obra o deseo de alguien más y no propio, por eso se pierde. Por eso ves a muchos artistas o cosas que llegan a FUM y caen en adicciones, y FUM se cae todo. Llegan y reciben herencias y todo, que no fue una labor en congruencia que tuvieron y FUM se cae todo. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto, Vero? Cuando nos empezamos a introducir en el poder de la palabra y conocer lo que constituye la magia, hay congruencia en nuestro camino, en nuestro proceso, en nuestra iniciación. Entonces, cuando hay congruencia en el camino, ¿sí? Se tiene conciencia en el destino, en ese destino que hemos creado, el resultado, nuestra área de salud, en nuestra economía, en relaciones afectivas, en nuestro ambiente laboral, en lo que tú quieras, hay una congruencia, ¿sí? Si no hay congruencia en el camino, se perderá conciencia en el destino. ¿Por qué? Porque no hubo un Porque empate de estás como, wow. claro, por eso yo creo que quiero algo mentalmente, siento algo diferente y estoy diciendo una cosa totalmente distinta. Entonces, no está alineado eso entre lo que pienso, siento y digo para poder hacer, porque la gente dice, piensa, siente y acciona. ¿Y dónde está la palabra? Si te das cuenta, la mayoría de la gente que habla de esto te dice pensar, sentir y hacer. De lo que se piensa, se siente y se hace. Pero ¿dónde está la palabra? O sea, le hemos perdido tanto valor a la palabra que por eso hemos tenido que alinearnos o adaptarnos a una realidad que otros están creando para nosotros en vez de nosotros empezar a crear la propia. Está muy bonito eso. Está muy Empezamos, bonito eso. digo, tal vez necesitemos otro capítulo de Me esto para encanta, me estar encanta, me en ciertos encanta, me temas. encanta porque sí, ya se tiene que ir y la verdad es que creo que es suficiente ahorita porque es información que procesar y es muy interesante toda, o sea, realmente me tienes así con el ojo cuadrado, Eder, por lo fluido que puedes comunicar información tan sabia, porque es lo que te decía, lo sabemos desde los cuentos de las brujas, desde todo, desde cómo el sacerdote bendice algo, desde todo, todo es la palabra, todo es la palabra. Todo es la palabra. Y eso es muy, muy interesante. Pues cuando vamos a terapia, hablamos. Claro, O sea, en la la cura terapia, habla. exacto. O sea, es como hablas y te curas y ves lo que hay en tu inconsciente, ¿no? A través de la Exacto. palabra. Y es fascinante. Eden, qué fascinante, la verdad. Muchas felicidades por lo que haces. Y bueno, para terminar, cuéntanos cómo es que esto lo enseñas en tu, pues no sé si es una escuela o en las clases que das, o sea, cómo es que esto lo enseñas a la gente para que lo pueda aplicar a su vida cotidiana y pueda crear desde un lugar de conciencia. Ya, mira, al principio no lo enseñaba porque no era un objetivo que yo tenía. En realidad esto se empezó a enseñar hace 2 años y medio. Se empezó, no a enseñar, me gusta más el término compartir. Compartir. Se Sí. empezó a compartir porque la gente me decía, güey, comparte esto. Y yo, pues es que yo no sé dar cursos. No importa, tú compártelo como tú lo entiendas. Luego es que siento que voy a estar dando clases a estudiantes de maestría o de licenciatura y les voy a poner así. Y terminó siendo todo lo contrario, porque yo me divierto mientras la voy enseñando y se va haciendo un proceso muy dinámico.
decidí condensarlo todo en un código, en un símbolo, que justo es el código de magia. ¿Qué es código? Junto a, y digo a lo que digo. O sea, junto con lo que digo o a partir de lo que estoy diciendo, que es ese es como el inconsciente. O sea, el inconsciente que está haciendo que yo hable y resignifique ciertas palabras. ¿Y de qué? Y de la magia, ¿no? De esta ilusión que estamos percibiendo, que podemos percibir una nueva o podemos crear la propia. Entonces, el código de magia como tal, sí es un curso, no tengo una escuela como tal, es simplemente un programa que decidí compartir porque mucha gente me empezaba, o sea, me empujaron a de vas, ¿no? Literal. Y decidí compartirlo, lo empezamos a mejorar, lo empezamos a aplicar. Primero era un día, luego fueron 3 sesiones y ahorita son 5 semanas, ¿no? O sea, se enseña en 5 semanas, 5 sesiones una sesión cada semana, 5 sesiones durante 5 semanas. Y son sesiones muy dinámicas, se enseña todo, es un programa muy, muy completo, porque pues no solamente son las sesiones, sino todo el proceso de tarea de investigación que se hace durante todas las semanas. Y es maravilloso darnos cuenta cómo la gente en 5 semanas empieza a crear una realidad diferente, ¿no? O sea, gente que quería manifestar cosas en particular, casas, negocios, proyectos, el amor de su vida, sus papeles en Estados Unidos, que también ha pasado con la gente. Es como que, uy, llevaba 7 años y no me daban mi residencia y pasé código y entendí que la realidad externa no revela mi realidad interna, sino que soy yo el creador de eso. Entonces yo hice mi mandato, mandé los datos al universo y el universo me lo mandó y entonces una semana después me mandaron mi residencia. O sea, como que en la forma, primero, entender cómo funcionamos nosotros como seres humanos nos permite entender cómo funciona nuestra relación con el universo. Entonces, cuando está nuestra relación con el universo en congruencia, entonces logramos manifestar cualquier deseo, cualquier objetivo y cualquier meta. Entonces, la misión principal del curso de Código de Magia está basado en el objetivo de la enseñanza esotérica. Voy a aclarar esto porque tal vez tú lo entiendes y mucha de tu audiencia sí, pero no creo que todos entendamos el concepto propiamente esotérico. ¿Por qué? Porque comúnmente la gente escucha la palabra esotérico y dice, uy, hay algo malo, hay algo, o sea, es Oscuro. como que... Bien, ¿qué es esotérico? Esotérico es un modelo de enseñanza, nada más. O sea, escuchamos esotérico y exotérico. Son dos modelos de enseñanza que todos hemos aprendido, de alguna manera lo hemos aplicado, aunque no nos hayamos dado cuenta. Eso viene interno, térico de teoría. O sea, teoría interna o conocimiento interno, que es un autoconocimiento, justo es la enseñanza esotérica, la que se transmite de maestro a discípulo, ¿no? A través de las experiencias propias, a través del autoconocimiento. Y la enseñanza exotérica, que es de uno para muchos, ¿no? Que se transmite de uno para público en general, y no es de un proceso de autoconocimiento, sino de un proceso de doctrinamiento, ¿no? Como lo vemos en la escuela. El profesor, los estudiantes, ok. Entonces, código de magia está basado en la enseñanza esotérica, ¿sí? Que tiene como objetivo liberar al ser humano de la materia en la que está atrapado. ¿Cuál es la materia en la que estamos atrapados como seres humanos? Mente y cuerpo. Lograr traspasar la barrera de nuestra mente es ir más allá de lo que nuestra mente nos dé como percepción que tú decías o que nos hace ver el 10%. Ir meta psíquicamente hablando, ¿sí? Más allá de nuestra mente y más allá de nuestro cuerpo. Entender que todo lo que el cuerpo es capaz de crear, también es capaz de destruir. ¿Con qué? Con la palabra. Que si me salió tal cosita, no sé qué, ok, con palabra medicina podemos curar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy diciendo. Hace rato que hablas de Pachete, como saco esto y acá le hablo, le digo, pum, va para adentro, listo, solucionado. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Justo porque como no creemos que es posible y no está alineado nuestro pensamiento con nuestra palabra, entonces no se ve manifestado en la realidad. ¿Me explico? Entonces, ya que tenemos eso, termina siendo un viaje de diferentes culturas que se conoce como iniciación o viaje iniciático. Entonces, entrar a código de magia es realizar este camino, o sea, es realizar un despertar de conciencia y un despertar espiritual. O sea, ¿qué es el espiritual? Viene de espiral.
¿Qué hace la espiral? Elevación, y al mismo tiempo que se eleva, se amplía. Entonces, elevación y expansión. ¿Qué hacemos en el viaje iniciático? Despertamos en conciencia y nos levantamos conscientemente, porque creamos un despertar espiritual en donde nos elevamos y nos expandimos sobre lo que nos está constituyendo. Entonces, así como cada palabra que usamos al hablar, ¿no? Pareciera a simple vista que basta con que la digamos tal cual la pensamos para poder transmitir de manera correcta lo que estamos sintiendo. Sí, sí. Sin embargo, el utilizar las palabras justas, correctas o en conciencia, con la fonética, la intención adecuada, conlleva un grado de importancia que su significante, ¿sí? O sea, un grado de importancia en su significante, en lo que constituye por debajo de eso. No tanto el significado que conocemos, porque si vemos una palabra, la misma palabra en un país y en otro país pueden significar cosas distintas. Sí, pero esa palabra tiene un origen, ¿no? O sea, hay algo que constituye esa esencia. Entonces, todas las culturas de la antigüedad siempre mostraron que toda fonética y sonido que salía de la boca podía crear y materializar cualquier deseo en el ser humano, ¿no? De ahí viene la palabra que todos conocemos en magia, que es abracadabra. Ese sí la has escuchado, pero se escucha Claro, mucho en ilusionismo, que no tiene nada que ver el ilusionismo con la magia. ¿Qué es el ilusionismo? La capacidad de engañar a la mente, la ajá, habilidad de engañar a la mente, ¿no? O a la vista del espectador. Se está engañando de cierta manera. La magia no, la magia es la capacidad o la habilidad de crear una nueva realidad a través de la palabra. Abracadabra significa haberá que dar abra, que es crear con la palabra o crear mientras hablo, o crear, o sea, crear hablando, ¿no? En resumen. Entonces, este crear hablando, yo crearé con mi palabra, yo creo con mi palabra. Es una palabra poderosa porque conlleva axiomáticamente en su propia palabra escritura, fonética, todo el saber y conocimiento que culturas milenarias dejaron codificados justamente para empezar a constituir esta nueva era. O sea, todo lo que a partir del 2012 se está empezando a generar como nueva era, no es algo que va a pasar, es algo que tenemos que hacer que pase. ¿Y cómo vamos a hacer que pase? Bueno, cuando todos estemos en esta cognición ampliada, pero en conciencia, ¿sabes? Del poder que tiene del la palabra. poder, claro. Allá es como que seres humanos en un inconsciente colectivo, ahora magos y magas o magos y brujas en una cognición ampliada. Empezaremos a crear nosotros mismos la nueva era porque parte de nuestra creación de realidad propia. Entonces, el camino a la sabiduría inicia a partir de un cuestionamiento. ¿Qué es en realidad lo que deseamos, queremos y anhelamos? ¿Qué es eso en realidad? Mucha gente entra a código de magia porque dice, yo quiero manifestar una Una casa. casa, Ajá, ¿no? ajá. Ok. Y salen de ahí y se dan cuenta que en realidad no era, eso es lo que querían, pero no era lo que deseaban, ¿no? Y se dieron cuenta que lo que realmente deseaban era, Viajar. ponle viajar o deseaban paz y deseaban tranquilidad en su vida. Entonces, cuando empezamos a quitamos lo que queremos del foco y ponemos en primer lugar lo que deseamos. Lo que Des deseamos es como los deseos del corazón, o sea, eso que realmente tu corazón o tu alma desea. Sí, o sea, lo que deseamos es lo que siempre ponemos en segundo lugar por lo que queremos. O Sí. sea, ¿quieres que lo hagamos fácil? Vamos a poner un ejemplo. A ver, Ejemplo, tú dime ahorita algo que tú quieras. No sé, una casa, un algo, un viaje, un algo que quieras manifestar. quiero manifestar mi segundo libro. Tu segundo libro. Ok, Sí. ahora, Vero, te hago una pregunta. Eh, ¿Quién sería esa Vero que ya tiene publicado su segundo libro, que es un bestseller, que así como tú lo estás visualizando, ya estuviera realizado ahorita? ¿Quién sería esa Vero en este momento? ¿Una Vero qué? Dame tres aspectos. Una Vero sabia, con paz interior, con alegría. eh, Listo. ajá. Entonces, esa paz interior, esa alegría y esa sabiduría, eso es realmente tu deseo. El problema es que creemos que hacer nuestro segundo libro nos va a llevar a alcanzar el deseo, Claro. ¿sí?
es como que yo voy a publicar mi segundo libro y entonces Voy a voy a sentir compartir eso. sabiduría, voy a estar alegre y voy a tener paz interior. No, no, no. Aquí funciona al revés. Descubrimos el deseo que nos dirige, que nos constituye, y cuando ponemos en primer lugar el deseo, y entonces yo me siento en paz, en paz interior, ¿no? Me siento alegre en todas las cosas que estoy realizando y todo lo que me está acompañando tiene cierta sabiduría y me siento en sabiduría, mira, el libro sale, pero así, ¿sí? Claro. Porque ponemos en primer lugar el deseo y entonces lo que queremos es el resultado, es la manifestación. Se manifiesta lo que se quiere porque se dirige lo que se desea. O sea, nuestro deseo dirige el mandato de lo que queremos que se manifieste. Entonces hay que poner en primer lugar lo que deseamos, ¿sabes? Entonces, Wow. este camino de sabiduría inicia justo a partir de ese cuestionamiento. ¿Qué es lo que en realidad deseamos? Luego lo que queremos y se constituye lo que anhelamos. Wow. Eh, en este curso de Código de Magia vamos un paso adelante de lo que es la ley de atracción y asunción, que es conocer y aplicar algo más poderoso que la ley de atracción y asunción, que es la ley intrínseca. Y para eso te doy un intro fácil. Ley de atracción, ¿qué es? Poder de la mente. Ley de asunción, decimos que es pensar y sentir, asumir, ¿no? Como si eso ya estuviera hecho. O sea, pensamiento y emoción. La ley de atracción es pensamiento, la ley de asunción, William Blake decía como pensamiento y emoción, ¿sale? La ley intrínseca es pensamiento, emoción y palabra. Intrínseca porque es una alineación interna. Y esto representa y conforma el origen céntrico del código de magia. Son los tres primeros principios, pero el código de magia está constituido por 12 principios de creación. Y esos 12 principios de creación están constituidos en un método que fue el método que pude desarrollar justo en mi tesis doctoral, que se llama Sansimo. ¿Qué es Sansimo? Sabiduría antigua fusionada con ciencia moderna, entendiendo ciencia moderna como lo que se ha estudiado a partir del siglo XX, del psiquismo del humano en la humanidad, ¿no? Wow. Entonces, eso es lo que propiamente constituye el código de magia. Son 12 principios de creación en el código que cuando la gente escucha todas estas clases y después de esas 5 semanas, empiezan a crear una realidad diferente, incluso durante el proceso. En la segunda, tercera sesión ya están manifestando cosas y Wow. la gente que, wow, es impresionante. Y no, y recordamos esa capacidad de asombro que nos constituye como seres humanos, ¿no? O sea, nos dejamos sorprender por lo que nosotros mismos somos capaces de crear. Claro, qué bonito, me encanta. Ay, Eder, qué bonito. Claro que vas a venir por favor otro episodio, pero quiero que nos platiques mucho más, que nos cuentes por qué mataban a las brujas, que nos cuentes como qué ha pasado en la humanidad con el poder, pero bueno, eso lo vamos a dejar en un siguiente episodio. La verdad estoy fascinada y creo que este conocimiento es de verdad oro para todos los que están escuchando. Y pues nada, agradecerte tu tiempo, tu energía, tu buena vibra. Y pues no sé si quieras terminar el episodio diciendo algún consejo, algún tip, algo que a ti te ha servido y que consideras que es bueno ahorita compartirlo. Creo que dar consejos es mucha responsabilidad, pero me atrevería a sugerirles algo. Dejen de buscar lo que quieren y empiecen a encontrar lo que desean. Recordando que hay muchas cosas que podemos tener, pero muy pocas cosas con las que podemos ser, igual que con las personas. Hay muchas personas con las que podemos estar, pero muy pocas con las que podemos ser. Y en esas con las que podemos ser para relacionarnos en conciencia, podemos despertar y levantarnos conscientemente, capaces de crear una realidad que sea funcional para cada uno de nosotros. Entonces, sugerencia es, hablemos en primera persona, escuchemos lo que decimos cuando hablamos, démonos la oportunidad de alinear esos tres aspectos adentro, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras palabras, y ponernos en acción para entonces ahora sí empezar a despertar y empezar a crear, además de nuestra propia realidad, esa nueva era que tanto deseamos inconscientemente como humanidad. Eso, muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta aquí llegó este episodio, desgraciadamente porque yo quiero continuar, pero vamos a tener otra oportunidad si es que el doctor nos dice que sí más adelante. Y bueno, pues recuerden cada uno de ustedes que si sanas tú, sanamos todos. Gracias y bye bye.